Bien, en continuación con el video anterior donde vimos cómo hacer o cómo realizar una ANOVA de un factor para muestras independientes en RStudio, vamos a continuar ahora con lo que sería el siguiente paso. Una vez que determinas que hay diferencias entre los grupos según el análisis de varianza, corresponde saber qué grupos tienen similitudes y qué grupos tienen disimilitudes, qué grupos son iguales entre sí y qué grupos son distintos entre sí. Para esto se conocen en el análisis de varianza como comparaciones post hoc. Las comparaciones post hoc hay muchísimas, son muchísimas las correcciones que se hacen a estas comparaciones. Lo que hacen en esencia las comparaciones es, una vez determinados que entre los grupos al menos una de las medias es distinta, procede a hacer pares de comparaciones entre grupos con una TD-Student, pero no puede ser una TD-Student tradicional porque se inflaría el error tipo 1. Entonces, para evitar esa inflación del error tipo 1, se buscan distintas alternativas y por eso es que hay muchas correcciones a lo que sería cada una de las pruebas. Voy a mencionar algunas de las más comunes. En el caso de la ANOVA, por ejemplo, se utiliza una corrección de Tukey cuando son muchos grupos y el diseño está balanceado. Se puede utilizar la corrección Tukey-Kramer cuando son muchos grupos pero el diseño está desbalanceado, es decir, el número de grupos no es en el mismo en todos los grupos. Bonferroni, que es muy conservador y se utiliza o se recomienda cuando se tienen pocos grupos. La prueba de la corrección de Dunets cuando tienes un grupo control, y ahí, bueno, hay muchísimas más dependiendo de las necesidades de esas comparaciones. Cuando se utiliza la prueba de Welch, tradicionalmente se sugiere utilizar la corrección de Games-Howell, y cuando se utiliza Kruskal-Wallis puede ser la corrección de Holm, como son como las más socorridas. Entonces, como les digo, esto es un panorama. ¿Qué es lo que prueban estas comparaciones post hoc? Pues lo que prueban es que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2 contra que no son iguales, ¿no? Entonces, a partir de ello determina qué pares de grupos son similares. Vamos a pasar ahora a lo que es R. Estoy aquí, vamos a utilizar la misma data que utilizamos en el video anterior, lo de los insectos, que de lo que se trata aquí es de contabilizar el número de insectos eliminados según un spray u otro spray. En este caso son 6 sprays y ahora lo que vamos a responder es, dado que existen diferencias entre los grupos, ¿cuáles son los sprays que se parecen y cuáles son los sprays que no se parecen entre sí? Entonces voy a ponerlo aquí en las comparaciones post hoc. Y bueno, esto depende, ¿no? En el caso de los insectos, la prueba que se corresponde es la de Kruskal-Wallis porque no hay normalidad y tampoco hay homogeneidad de varianzas. Entonces, en realidad, la prueba que se sugeriría aquí sería la corrección de Holm, pero voy a darles un panorama de cómo se calculan las otras pruebas para que tengan ustedes las herramientas. Por ejemplo, si quisieran hacer una prueba de Tukey, una corrección de Tukey más bien, sería dar el modelo 1, y el modelo 1 viene de un ANOVA, un AOV, con las correspondientes indicaciones como están aquí. A este objeto le he llamado M1 y por lo tanto aquí en la corrección de Tukey yo lo único que tengo que hacer es darle la instrucción Tukey HSD y darle M1 entre paréntesis. Cuando se hace esto, pues lo que aparece aquí es la diferencia que hay entre el grupo B, el spray B y el spray A, y luego da unos límites de confianza, el límite inferior y el límite superior, y luego viene el P valor ajustado. Es decir, si el P valor es menor que 0.05, entonces se rechazaría H0, y en este caso H0 es que las medias del grupo B y del grupo A son similares. Por lo tanto, al ver un p-valor superior a 0.05, en este caso no se rechaza H0.
lo que significaría que el spray B y el spray A son iguales, ¿no? En cuanto a la media, de acuerdo a esta distinción estadística. Ahora, en el caso del grupo C y el grupo A, dado que el p-valor es menor que 0.05, estamos encontrando que el spray C y el spray A son completamente distintos. Así sucesivamente. Entonces, a partir de este análisis de qué grupos son similares y cuáles no lo son, tú ya puedes determinar los grupos que son similares o no. Existe esta función plot, donde tú lo que graficas es estos intervalos de confianza alrededor del cero, de la diferencia del cero. Y pues mira, la verdad es que visualmente es bastante útil poder ver, por ejemplo, esta gráfica. Entonces aquí estamos viendo efectivamente que el grupo B y el grupo A son similares, que el spray B y el spray A matan más o menos la misma cantidad de insectos, que el spray C y el spray A son muy diferentes, siendo el spray C el que tiene una menor cantidad de insectos eliminados que el insecticida A, dado que está de este lado de la diferencia en los números negativos. A diferencia, por ejemplo, de este, que también identifica que el spray F y el spray C son bastante distintos, ¿no? Están muy diferentes del cero, están hasta acá, son muy distintos, y la diferencia es a favor del grupo F, es decir, el grupo F elimina un mayor número de insectos que el spray C, porque está de este lado hacia los números positivos, es decir, la diferencia es positiva. Y así es como se lee esta gráfica, y ustedes ya pueden ver aquí que el spray F y el B, el D y el C, el E y el C, el B y el A, el F y el A son similares, ¿no? Y los que son diferentes, pues son los que implican a C, a D, a C, D, E, ¿no? Que son distintos. Acá también se repite C, D, no, D está igual, D, ¿no? Aquí aplica el D y el E, ¿no? Entonces parece ser que C, D y E son distintos al resto. Entonces, bueno, pues en términos generales, así es como se interpreta esta comparaciones post hoc por la corrección de Dunet. Está, por ejemplo, la corrección de Dunet. Esta, bueno, tienes que descargar el paquete DeskTool. Lo puedes hacer con esta instrucción que te estoy dejando aquí. Luego mandas a llamar a esta librería y ocupas la instrucción Dunet test y pones la variable numérica como la variable de factor. Y pues aquí te aparece exactamente lo mismo, ¿no? Por los números, siendo A el grupo control, bueno, pues cómo es que A se comportaría con B, C, D, E y F, ¿no? Esto es en el caso de que A fuera el grupo control. Y entonces, bueno, esta sería la prueba que te arrojaría de Dunet. Se lee diferente porque justo es alrededor de cuando tienes uno de los grupos es un grupo tratamiento. Luego, para la prueba de James Howell, tienes que buscar la librería User Friendly Science, que es esta que te dejo aquí. La tienes que descargar con esta instrucción, install package, o ya sabes que te vas aquí a paquetes, instalar y todo lo que ya te sabes. Entonces, una vez que la descargas, la mandas a llamar. Y puede haber dos instrucciones, una con one way y la otra, me gusta más esta porque te permite hacer una gráfica, ¿no? Entonces, la instrucción es post hoc tgh, luego pones entre paréntesis la variable numérica, coma la variable factor, y le pones en el método que utilice James Howell, entre comillas, y aquí coma el número de dígitos que quieres que te dé. Yo le puse 4 porque pues es lo que tradicionalmente se utiliza en los artículos científicos. Y bueno, a esta le le pedí que esto me lo guardara en un objeto llamado GH1, James Howell 1,
porque lo voy a ocupar para después poder hacer una gráfica similar a la de Tuki. Entonces corres la instrucción con control más enter y luego de cuando tú mandas a llamar, por ejemplo, GH1, pues ya te da aquí lo mismo, ¿no? El p valor menor que 0.05 y el p valor superior que 0.05, ya sabes cómo es que se lee, ¿no? Cómo es que se interpreta qué grupos son similares y qué grupos no lo son. Luego tienes que descargar la librería CIplot, que es intervalos de confianza, y bueno, con la instrucción, una vez leída la librería CIplot, pues mandas a llamar al objeto en donde guardaste estas comparaciones y bueno, pues yo le pedí que le pusiera de título Games Howell para no perderme, y aquí pues aparecen ya las comparaciones de Games Howell en manera de un intervalo de confianza, que es muy fácil leerlo porque es muy similar al de Tuki. Entonces, bueno, pues me parece atractivo que sea así. Este LA2 es para cambiarle el tamaño de letra de los ejes, ¿no? Y se pueda acomodar, entonces le pueden poner otro si ustedes lo necesitaran. Igual que lo que pasa aquí en el sex.axis, lo que está pidiéndole es que disminuya este tamaño de letras para que quepan todos los grupos. La última corrección que les traigo en este video es la de Holm, que es la que se utiliza cuando tienes Kruskal-Wallis, cuando lo que ocupaste fue una prueba de Kruskal-Wallis. Entonces aquí voy a guardar en el objeto P1 a esta instrucción parwise.wilcox.test, y bueno, aquí en X voy a mandar a la variable numérica, en G voy a mandar a la variable de agrupación, y luego le voy a pedir que el ajuste para el P sea por el método de Holm, y entonces cuando ya yo le pido que lo ejecute, cuando mando a llamar P1, pues aquí ya me aparece esto en una forma matricial. En una forma matricial lo que se lee es exactamente lo mismo. Estos son los P valores tal cual estaban, solo que en lugar de darte A con B, tú dices A con B son similares, A con C son distintos, A con D son distintos, estos son los P valores, A con E son distintos y A con F son similares. Y así sucesivamente se lee en una forma matricial todas las combinaciones de los grupos. Esta es otra forma en la que se presentan las comparaciones post hoc, donde tú pones aquí a todos los grupos y aquí a todos los grupos, y en el cruce pones a los P valores. Entonces, bueno, me pareció interesante que conocieras que hay formas de presentar estas comparaciones post hoc, pero que se leen exactamente igual. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Las otras pruebas pues puedes buscarlas, ¿no? Si te interesaría alguna prueba como la de Bonferroni o como la de Tukey-Kramer o alguna otra que tú sepas por ahí, bueno, pues es cosa de que tú vayas al buscador de Google y le des, no sé, Bonferroni en RStudio, y pues ahí te van a aparecer seguramente muchos videos tutoriales o blog o lo que sea donde te indican cuál es la función que se ocupa para obtener esa prueba en particular. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.